haciendo los tramos, como estamos haciendo con la baja de consideraciones topográficas, les decía que lo único que había cambiado eran las patas de estos dos puntos, tanto del pozo número 10 como del emisor. Se mantiene entonces el colector principal que va desde el pozo número 1 hasta el pozo número 8, de 2 a 4, de 4 a 7 y de 7 a 8. Será el colector principal que se establece entre las notas de mayor altura y de menor altura. El trazado es básicamente la dirección de los pozos de cabecera, es lo mismo que hicimos en la materia de segundo. Entonces básicamente teníamos que ir cogiendo, empezamos por las áreas, ¿no? El área parcial o la primera área A1 será el área drenada por el colector en el pozo inicial agua arriba del pozo. En el caso 1 les decía, esta área puede ser 0 y le consideramos luego en el incremento únicamente para los pozos de cabecera. El incremento de área o área 2 será entonces el área parcial del colector que no se consideró en el área parcial o en el área 1. Para el pozo, para el primer tramo de 1 a 2, entonces el área arriba será el área del mismo tramo, 0,16, que no se considera un tramo. En los siguientes pozos de los intermedios ya podemos ir viendo. Entonces, el pozo de 2 a 4, el área drenada del colector será toda el área que llega a agua de arriba del pozo. El agua de arriba del pozo 2 es únicamente el triángulo formado por las bisectas, ¿no? Será los 0,16. Mientras que el área parcial del área 2 es el área que está afectando a ese tramo, el área que está directamente sobre el tramo, el triángulo de aquí de 0,25, para el cual vamos a diseñar con el tiempo de flujo a lo largo de los posibles. Lo mismo de 4 a 7, todo lo que llega a 4 será la suma de 2 a 4 y de 1 a 2. Todo lo que llega será la suma de 0,16 más 0,25 que es 0,42. Y el área 2 es el área correspondiente a ese tramo. Para el área 8 será 0,16 más 0,25 más 0,25 nos da 0,66 y el área parcial corresponde al área de acá. Ahora, a cada una de las áreas necesitamos asignarle el coeficiente de exponentía que está designado de acuerdo a la topografía, al uso de suelo, a la cobertura que tenga la zona urbana. De acuerdo al mapa que les di aquí, en este esquema, les decía que lo que está en blanco es de 0,45 y las zonas en grises son de 0,6. Si ustedes revisan la parte de los 45, perdón, de los coeficientes de exponentía, pueden encontrar más o menos a qué se podría parecer. Cuando estamos con coeficientes bajos, estamos por ejemplo en zonas residenciales, multiunidades o antiguas, o tal vez departamentos. Si vemos por acá, estos corresponden tipos de suelo. Como estamos haciendo una zona urbana, pues obviamente va a estar todo con viviendas y el tipo de suelo va a ser lo que está acá, ¿no? En relación a las zonas urbanas que identificaban. Y pues en el caso de que tengan zonas, por ejemplo, zonas asfálticas, como ven, el coeficiente de exponentía sube 0,8. Necesitamos establecer entonces un coeficiente de exponentía ponderado para poder establecer los caudales de diseño. El caudal de agua superficial que corresponde a lo que les había indicado que es el método racional. Recuerden que el método racional es únicamente válido para este tipo de ejemplos porque se aplica únicamente a áreas de drenaje que sean menores a 200 hectáreas. Como sacamos el coeficiente promedio ponderado de exponentía, será la sumatoria de las áreas
por el coeficiente de escolaridad correspondiente a cada zona. Determinamos el área total como la suma del área 1 y el área 2. Y finalmente el coeficiente ponderado será la división entre la sumatoria de cada una de estas áreas para el área total. Hasta ahí estamos bien. Ya. Vamos entonces ya a partir de esto a ir dimensionando los colectores para el sistema de alcantarillado fluvial. Entonces partimos con la longitud de cada tramo. En el primer caso tenemos el tramo 1, 2, el siguiente será el tramo 2, 1 y vamos avanzando, ¿no? El tramo de 4 a 7 de igual manera son 100 metros y aquí es el tiempo inicial de concentración. Entonces les decía que el primer tiempo inicial es toda el agua que está escurriendo a la cuenca. Esto se hace siempre con los pozos de cabecera. Si estamos teniendo en principio se supone que a este punto está llegando toda el agua del escorrentino a todos los pozos de cabecera. Igual el que tenemos acá el 3 y acá el número 6. Se considera que a estos puntos llegan de cabecera 2, 4 y aquí el 5, ¿no? Entonces tanto para este de aquí como este de aquí y esto es de esta zona. Entonces todos esos pozos de cabecera se considera que el área de drenaje está llegando a estos pozos, ¿sí? ¿Cómo determinamos el área de drenaje? Únicamente para este ejercicio lo hacíamos mediante este diagrama de aquí, que básicamente corresponde a determinar el tiempo de concentración en una cuenca del agua que escurre desde el punto más alejado hasta el punto de inicio del pozo, pasando por estos recorridos, ¿no? Recorrido superficial en montaña, sobre prado y en cunetas. Ya, bajo esas características sacábamos de aquí y con el diagrama las velocidades y para cada caso, para determinar el tiempo inicial de concentración. Esto va a ser igual a la longitud de cada uno de los tramos dividido para 60 para pasar a minutos multiplicado por la velocidad que esté en metros por segundo. Este tiempo inicial que les ponía acá es básicamente la misma ecuación y será la sumatoria de todo porque es el recorrido de agua en cada una de esas superficies. Este tiempo inicial era de 17.64. Luego partimos con una velocidad supuesta para ir diseñando el camino. Esto únicamente para los pozos de cabecera. Los pozos intermedios o los siguientes pozos, lo que vamos a ir haciendo, el tiempo inicial es igual, de concentración inicial es igual al tiempo de concentración del pozo anterior que le está llegando. Es decir, para este caso, para el pozo, llevamos de 4 a 7, el tiempo inicial será igual al tiempo inicial de concentración más el tiempo final o el tiempo de recorrido del pozo anterior. Esto nos da un tiempo de 22.07, ¿no? Entonces, partíamos de una velocidad supuesta, ¿no? La velocidad nos imponíamos, en este caso va a ser de 1 metro por segundo. Aquí también, bueno, para un poco esto diferente, pero es lo mismo, ¿no? Decíamos que el tiempo inicial de concentración corresponde al tiempo de concentración del colector anterior. Entonces, será este de aquí. Lo que tenemos acá es lo mismo de resto y ponerle que es igual a este. 22, 22, 22.
Partimos entonces de la suposición de que la velocidad en la tubería de 4 a 7 tiene una velocidad de 1 metro por segundo. Calculamos el tiempo final, que será la longitud dividido para 60 y dividido para esa velocidad supuesta. Nos da un tiempo de recorrido en el colector de 4 a 7 de 1.66 minutos. El tiempo de concentración total será entonces la suma de los dos tiempos, ¿no? Tiempo de concentración inicial más el tiempo de recorrido en el pozo, perdón, en el colector de 4 a 7. ¿Ya? Necesitamos después establecer la frecuencia. ¿Qué puede poner otra vez como le sacó el TF? Mediante la ecuación que tenemos aquí, ¿sí? Con la velocidad supuesta en ese tramo, porque así vamos a ir diseñando cada uno de los tramos, poniéndonos una velocidad con la longitud del tramo y esa velocidad supuesta. ¿Cuántos decimales pueden variar? Es que esto luego vamos a ir cambiando, no hay problema. Lo único que tienen que ir chequeando los decimales es en el de acá, en ese siempre son los ¿sí? ¿Ya? Entonces el tiempo de concentración final será la suma de los dos, ¿no? El tiempo inicial más el tiempo de recorrido. Nos decía, necesitamos establecer la frecuencia. ¿Cómo establecemos la frecuencia? En los criterios nos decía que la frecuencia o el tiempo de retorno del diseño para establecer la intensidad de máxima duración está en función de la zona en la que estamos o de acuerdo al área de drenaje. Recuerden que el método regional se basa en que la intensidad máxima de lluvia se produce para un tiempo en el cual corresponde el tiempo de concentración y obviamente está asociado al área de drenaje. Entonces, de acuerdo a esta tabla, la que tenemos en la parte de abajo, en función de las áreas de drenaje, calculamos la frecuencia, el área total, ¿no? El área total de drenaje, que es la suma de las dos áreas, es de 0,66, y en este caso la frecuencia será de 3 años. Calculamos entonces la intensidad. ¿De dónde salía la intensidad? De la ecuación La intensidad corresponde a la ecuación de una estación pluviométrica que se debe tener en la zona. Copiamos. Será los 360.58 multiplicado por la frecuencia elevado a 0.27 dividido por el tiempo de concentración, que recuerden que ya es la suma de los dos tiempos, ahorita considerando una velocidad de 1 metro, a la 0.6, ¿no? Y tenemos que multiplicar por 2.78 para convertir la intensidad en milímetros por hora que nos da esta ecuación a litros por segundo por hectárea. Recuerden que en la ecuación de la intensidad, cuando el tiempo siempre va a estar en años y el periodo va a estar en años y el tiempo en minutos. Esto siempre nos va a dar en milímetros por hora. Calculamos entonces la ecuación del método relacional, que únicamente es la intensidad multiplicado por el área total del drenaje y por el coeficiente de exponencial ponderado de la zona. Como datos entonces, los siguientes puntos, necesitamos la pauta de la resalte
para poder establecer las pendientes. De 4 hasta 7 será 41,75 y el punto final será 41,6. Entonces nosotros podemos aquí establecer la pendiente como hacíamos, ¿no? Decíamos que era la diferencia de niveles. Entonces, como es la pendiente para el tramo, es la misma pendiente de la resalta, ¿no? La diferencia de cotas dividido para la longitud del tramo y multiplicado por 100, que está en este expresado, ¿no? Recuerden que estos valores nosotros podemos cambiar para los diferentes. Habíamos cambiado la pendiente. Sí, habíamos mantenido fijo solo, o vamos a mantener fijo solamente esta pendiente, la del pozo, la de los pozos de cabecera, todos los pozos de cabecera. Como habíamos sacado eso, que era la diferencia de cotas, pero considerando una altura mínima de profundización en la cabecera y una profundización de 20 centímetros adicional en el pozo al cual descarga, ¿no? Calculamos entonces el diámetro de este tramo con la ecuación de Manning y nos da un diámetro de 350. ¿Cuál es la pendiente mínima? No hay pendiente mínima. Les decía que las pendientes están asociadas a las velocidades. La pendiente mínima está asociada con la velocidad mínima y la pendiente máxima con la velocidad máxima, para que se cumplan esos dos criterios. Podrá ser del 4%, podrá ser del 0,1%. Va a depender de que se cumplan esos criterios, ¿sí? ¿Dónde? Ahorita vamos a terminar esta parte para luego ir viendo todos los criterios. ¿Es ¿Ya? pendiente? Calculamos entonces el diámetro en este colector, nos da de 350, ¿sí? 350.11, entonces el diámetro comercial, ¿cuál va a ser? El superior, porque necesitamos uno mayor a este, ¿verdad? Entonces, suponiendo que el siguiente sea de 400, lo dejaremos en un diámetro de 400. Con el diámetro ya establecido, vamos a calcular el caudal de la tubería de 400 con una pendiente del 0,15 que teníamos. El caudal de la sección llena, ¿no? Es decir, la capacidad de la tubería completa. La velocidad para eso y la relación Q sobre Q sub 0. Aquí una aclaración y un dato como que pregunta de examen. Si el diámetro calculado les da 350.11 y ustedes les dejan en 350, ¿qué va a pasar? Correcto. Q sobre Q sub 0 va a ser 1. Bueno, en realidad va a ser mayor igual que 1. En este caso, como no hay mucha diferencia, queda en 1. Pero si utilizamos un diámetro menor, por ejemplo 280, que es menor al diámetro que realmente requiere, el valor de Q sobre Q sub 0 va a ser mayor a 1, como les digo, va a ser 1, en este caso nos da 1,81. Y si ustedes recuerdan la tabla de estaciones hidráulicas, el máximo valor es de 0,99, ¿cierto? 0,9 y el valor de 0,9. Entonces el máximo que tenemos es 0,99, no 1. Por lo tanto, si ustedes tienen una relación Q sobre Q sub 0 mayor que 1, nunca van a poder resolver el sistema, ¿sí? Porque el diámetro que están poniendo al colector no tiene la capacidad suficiente para producir el caudal de diseño obtenido mediante el método erosional. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí. Le dejamos con el diámetro de 400. Nos da de 0,7, ¿no?
Y aquí vamos a ir modificando todo. En este caso sí vamos a ir modificando todo. Vamos entonces a las relaciones hidráulicas. 0,7 es 0.689, B sobre B sub 0, 0.954, 0.623 y 1.181. Esos serán los factores de las relaciones hidráulicas que requerimos para una relación Q sobre Q sub 0, las que tenemos ahí. Con esto no habíamos calculado. Ya. Calculamos entonces T sub 0. ¿Cuál era la fórmula del esfuerzo cortante? ¿Cómo calculaban el esfuerzo cortante? Diámetro dividido por 4. Diámetro entre 4, ¿por qué? Pero el diámetro, ya, el hidráulico por la pendiente y por la densidad del fluido, ¿no? En este caso consideramos el agua, que es lo que está pasando por el colector. Listo, con T sub 0, esto es el esfuerzo constante en la sección llena. La condición que tenemos que ir chequeando será el esfuerzo cortante en la sección parcialmente llena, y recuerden que esto tenía que ser mayor a 0.3 para que se cumpla este criterio de que se produzca todo el arrastre de desechos, de sedimentos, de sólidos que existen en la tubería, y existe ese caudal de ese concepto de caudal de autolimpieza siempre, ¿no? Como ven, en el colector 1 y 2 y 2, 4 se cumplen, pero no en el colector 4, 7 que estamos haciendo ahora. Antes de cambiar eso, vamos a calcular la velocidad real. ¿Por qué no cumplió la condición? Porque no era mayor a 0,3. Porque tiene que ser mayor o igual a 0,3 y es 0,1. ¿Ya? Sí, este de aquí tiene que ser mayor a 0,15 y este tiene que ser mayor a 0,30. Entonces el esfuerzo cortante en la sección parcialmente llena tiene que ser el doble de la sección completamente llena. Aquí está con las puntas con 0,15, pero acá calculamos entonces los otros parámetros antes de continuar. La velocidad real es de 0.56. La diferencia de velocidades, ¿cómo calculamos? El valor absoluto de la velocidad real ya calculada con las tablas menos la velocidad que nos impusimos. En este caso era exactamente 0 porque les decía, había puesto aquí en la velocidad supuesta la misma que nos salió. Calculamos la velocidad real y entonces la diferencia de velocidades nos da de 0.43. El error máximo, ¿cuál es? El 5% de la velocidad real, de esa nueva velocidad que calculamos. Y el 5% nos da 0.028. Este de aquí es menor que este de acá. No, ¿cierto? Por eso el error nos dice que no está bien. La velocidad real es de 0.57 aproximadamente. Entonces nosotros tenemos que ir al inicio, donde nos impusimos la velocidad de 0.1 y dejarle, por ejemplo, en 0.6. Al dejarle en 0.6, obviamente va a cambiar de nuevo todos los parámetros. Q sobre Q sub 0 baja a 0.68. En este caso será 0.676, 0.946, 0.604 y 1.176.
estos nuevos parámetros de las relaciones hidráulicas. ¿Ya? Con esto nuevamente el esfuerzo efectivo no está cumpliendo, está muy bajo. El error de la velocidad real como ven ustedes no está cumpliendo y sobre todo nos podemos dar cuenta en esta condición, ¿no? Cuando calculamos el esfuerzo efectivo siempre esa está un valor bastante pequeño, necesitamos llegar al doble, entonces significa que la pendiente. ¿Cuál era el concepto de fuerza atractiva? El arrastre de sedimentos, ¿no es cierto? La limpieza de la tubería. Si ustedes tienen una tubería completamente horizontal, el flujo, no va a existir flujo, ¿no es cierto? El caudal siempre va a estar horizontal o se va a mantener su posición. Conforme ustedes vayan aumentando la pendiente, pues obviamente aumenta las velocidades y aumenta el arrastre. Ese básicamente va a ser lo que tenemos que modificar. Si es que no cumple el esfuerzo atractivo, generalmente lo que se opta es por modificar la pendiente. En este caso la pendiente es de 0.15. Vamos a aumentarle 0.25, por ejemplo. ¿Ya? Pero con 0.5 cambió la relación 0.53. Recuerden que aquí el diámetro únicamente necesitamos 314, por lo tanto ya no son 400, será 350. Bajamos del diámetro, Q sobre Q sub 0 es de 0.75. Profe, la velocidad supuesta le dejó mismo en 0.6 Sí, y la pendiente 0.25. 0.25, la velocidad está en 0.6. El diámetro bajó a 350 porque el calculado únicamente es 314 y esto necesitamos máximo 3. O en todo caso podemos ir haciendo múltiplos de 10, por ejemplo. Si es que el calculado es de 314, múltiplo de 10 del siguiente, ¿cuál será? 320. Pero el problema es que ya cuando vamos a construir, o sea, esto podemos hacer en el diseño para cualquier caso, ¿no? Pero ya cuando vamos a construir necesitamos conseguir tuberías de diámetros comerciales. Necesitan entonces, por eso es esta columna de diámetro comercial. Necesitan ustedes ese catálogo en el cual diga de 300 a cuál sube. Me parece que inclusive el diámetro nominal después de 300 es 364. No importa que le cambie No, Diámetros comerciales del diámetro nominal. diámetro interno. Ustedes tienen tuberías así. Esto es el diámetro nominal y este es el diámetro interno. Recuerden que sobre esto está pasando el flujo. Esto no es, puede ser suponiendo en el caso de una tubería de hormigón, es la campana, ¿no? Bien. Entonces recuerden que este es el diámetro interno. Con este vamos a trabajar. 350 no funciona. Recuerden que cambió Q sobre Q sub 0, 0.75. Vamos a cambiar únicamente la relación de 1.197. Estamos en 0.26. Ya subió, pero igual nos falta el medio. Ya. Entonces subimos la pendiente a 0.3, manteniendo la velocidad. La tubería aquí, por ejemplo, baja a 304, entonces podríamos tal vez utilizar una de 310 si es sencillo, ¿no? Cambia a 0.69 ¿Con velocidad de cuánto? de 0.6. ¿Y el diámetro? El mismo. El diámetro está en 350. Y con 0.69 nos da 1.177. Todavía no está, ¿no? Bien, ahí sí cumple. Entonces cambiamos estos. Será 0.69
0.683, 0.95, 0.614. El último nos da 1.177. Entonces, estamos básicamente bien, ¿no? Está 0.31. Se cumple ya el esfuerzo efectivo, pero aquí ¿qué pasa? Que la velocidad real subió a 0.73. El error no cumple, ¿no? No estamos cumpliendo con el error. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nuevamente cambiar la velocidad supuesta a 0.7. Como ven aquí, prácticamente estamos alrededor del error, ¿no? El error es de 0.033 y el máximo es de 0.036. ¿Cuánto tiempo? 0.7. ¿Cuánto pusiste la supuesta? 0.7. La velocidad. Por eso, la velocidad es de 0.07 Yo también la puse. sobre 0. ¿Cuánto pusiste? Pero con la película. No. ¿Qué te pasa? Se dio solo 2 decimales. Pero está con redondear, no redondear más. Así está haciendo. Porque aquí también hay la opción de redondear más. Redondear menos. Entonces, si lo sube a 0.7. ¿Cuánto pusiste? 0.69 tiene que salir. Curso de curso 0. Sale 1. Ah, el diámetro es 350. Ahí ya cambia. Ay, señor. Ay, señor. Ya compré. No. Está solo redondeando uno. Entonces, mientras más se apeguen ustedes a la velocidad real que les da, van a tener un mejor resultado. Suponiendo que aquí cambiamos la velocidad a 0.75, porque nos está dando 0.77. Aquí cambia Q sobre Q sub 0 y ahí sí nos da de 0.7. Entonces con 0.7 nuevamente cambiamos los valores de aquí. Ponemos Será 0.75. 0.689, 0.954, 623 y 1.181. Con estos valores ya les pongo la ¿no? El esfuerzo portante está en 0.31 y la diferencia del error es mucho más baja, ¿no? 0.01 y el máximo es 0.03. Como ven, la velocidad real es 0.74 aproximadamente, entonces estamos bastante cerca de la velocidad real. Y por eso ya Ahora, ¿por qué si le salió 0.7? Cambió. cambié la velocidad a 0.7, 0.75. ¿Cero cuánto? 0.75. La supuesta, ¿sí? ¿Cómo? La velocidad supuesta. Lo supuesto hay que aplicarle la real, ¿cierto? Sí, la Entonces, supuesta habría tiene que como ser lo más aplicarle posible a la real. esa opción de que de buscar un objetivo. O no hay como Claro. aplicarle eso. Claro, ustedes pueden hacer así. Pero yo les estoy explicando de esta manera porque, como digo y les repito, tienen que hacer así en la prueba o en el examen, no tienen computadora. ¿Se pueden buscar las relaciones? Claro. Formulario. En supletoria son de 4. A ver la velocidad. Velocidad. No, la de cada lado. Ahí. Comiendo. Disculpe, ¿puede poner un segundo más de nuevo en la relación?
Ya están terminando la materia. Yo mismo. Les decía lo mismo que les di yo, les di a los Lo mismo. Ya, está que pueden echar la prueba. Ves su cero, perdón. Para el área, para que no se complique con hacer esto. Joyce. Como si ya. Hagan entonces el siguiente.